Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este encuentro vespertino. Como cada día, como cada tarde, aquí nos encontramos para compartir este espacio, las noticias del día, por su canal Super TV 55 y por las redes sociales, redes digitales. Hoy es 20 de mayo del 2024. Este fue un fin de semana que pasamos muy intenso. Pero antes de caer en lo que es la noticia, que hoy quizá no es tanto del día, sino de ayer, repercusiones hoy. No puedo pasar de largo el 19 de mayo, simplemente que fueron las elecciones de este país. Aunque sea brevemente, tengo que darle un toque a hechos históricos que no lo podemos olvidar nunca. 19 de mayo, 129 años de la caída gloriosa de cara al sol del inmenso José Martí en Dos Ríos, Cuba. El apóstol cubano cae en combate al inicio de la guerra necesaria, de la segunda o tercera guerra y última. Bueno, la última no, la última guerra de independencia fue la que culminó el 1 de enero del 59, que es la verdadera independencia, donde realmente Cuba obtuvo su independencia, el 1 de enero del año 59. 1895, 19 de mayo, cae en Dos Ríos José Martí. Pero Martí vive y dicta diariamente a todos los hombres y mujeres que creemos en la auténtica libertad, en la auténtica independencia y en la auténtica democracia. No en esa democracia que andan por ahí promoviendo, que no es más que una caricatura. También, desde Don Martí hace 129 años, pero hace 59 años, se cumplió ayer, de la caída en combate y gloriosa de dignos dominicanos, de grandes dominicanos, encabezado por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, líder creador del movimiento constitucionalista que dio origen y promovió y permitió la guerra patria de abril del año 65. Cayó en combate mientras intentaba asaltar el Palacio Nacional, un día como ayer en el 65. Junto a él murieron otros grandes dominicanos, como el entonces comandante militar del partido de izquierda más importante de ese momento, el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, Juan Miguel Román, de una distinguida familia de Mao y Santiago. Juan Miguel Román Díaz. Y otros dominicanos, Euclides Morillo, Rafael Jiménez y un italiano que derramó su sangre por la libertad del pueblo dominicano, y entonces es un gran dominicano, Ilio Capozzi. 1965. Bueno, nunca debemos olvidar los hechos importantes que son parte de nuestra memoria histórica para que las presentes y futuras generaciones siempre tengan presente esos hitos históricos y esos ejemplos positivos. Ayer fueron las elecciones y bueno, y hasta cierto punto pocas novedades, si se quiere. Siempre hay elementos nuevos, hay situaciones no previstas, hay algunas sorpresas, pero en lo fundamental, las elecciones de ayer no tuvieron mayores novedades. Porque, tal como decían las encuestas, casi todas, y las más reputadas, creíbles, el que vaticinaba que iba a quedar en primer lugar y que se iba en la primera vuelta, así fue. El que vaticinaba que iba a quedar en segundo lugar, así fue. El que vaticinaba que iba a quedar en tercer lugar, así fue. Bueno, en lo fundamental, ahora hay situaciones y hay matices
que no se dieron exactamente como decían las encuestas, una, y que traen sus situaciones novedosas. Esos tres elementos, o uno en tres, correcto. Se dieron así, pero la mayoría de las encuestas daban a Luis Abinader sobre un 60%, algunas 64 y 65, creo 63, creo que hasta 66. Otras 60. Esas que dieron 60 estuvieron en el margen de error. Por tanto, acertaron. Porque las encuestas no es para que den exactamente los números, no es para eso, es para que se acerquen. Ahora, si no se acercan, entonces se puede decir que fallaron. Una encuesta que diera un 55% no falló y sacó más de un 55%. Una encuesta que diera un 60% no falló y sacó menos de un 60%. Ahora, una que dio 65 y 64, el margen de error está lejos. Se puede decir que falló. Una que diera 50, 51, se puede decir que falló, porque quedó lejos. Así son las encuestas. No es que la que diga 58 y sacó 57, falló, porque falló por uno. No, señor, las encuestas no son así. Las encuestas tienen un margen de error y aún si no está en el margen de error, pero quedó cerca, se asume que fue certera. Esas encuestas que dieron 64, 65, 66, se puede decir que fallaron, porque fue 57 y tanto, se acerca a 58. Una encuesta que falla por 6 puntos, 7, 8 puntos, se puede decir que falló. Yo siempre dije aquí que hay muchas encuestas, y no la cuestiono, pero que yo me fijo más y le daba importancia y la comentaba aquí, dos encuestas, que eran las Gallup y la Greenberg. La Greenberg que publica el matutino Diario Libre. Entonces, se puede decir que la Greenberg fue la que más se acercó. La Greenberg estuvo sumamente cerca. La Gallup quedó un poquito lejos, pero no tan lejos. Más o menos en el margen de error. Quizá un chin más lejos del margen de error. Pero la Gallup anduvo cerca de acertar. Y una que yo no me refiero a ella casi nunca, la Malpain, porque yo no la conozco. Esa también acertó, más o menos como la Greenberg. Esa acertó más que la Gallup. Sí, estuvo más cerca que la Gallup. Pero yo a esa casi nunca me refiero, porque no la conozco bien su procedencia. Más o menos esas son las encuestas. Las encuestas daban a Leonel todas en un segundo lugar, pero la quedaron más lejos de una, le daban 18, se quedaron lejos, fallaron. Otra 20, 21, fallaron. Creo que la Greenberg dio 25. Quizá quedó un chin fuera del margen de error, pero se puede decir que no falló, porque Leonel está entre 28 y 29. 28 y 29 quedó Leonel. Leonel Fernández quedó más alto que todo lo que le dieron las encuestas. Abel Martínez quedó ahí. Casi todas acertaron con él y el PLD. Ahí le daban 10, 11, 12. Él está en 10 y punto, entre 10 y 11. Así que ahí más o menos todas acertaron, casi todas. Donde más fallaron las encuestas fue en el primer lugar, que la mayoría se fueron un poco más lejos, más altas. Las encuestas ahora, contrario a otro tiempo podían publicarse hasta 2 días antes, 3 de las elecciones, ya no, ahora es por lo menos 8 días antes de las elecciones. Entonces, en esos últimos 8 días pueden pasar cosas y haber variaciones que ya las encuestas no lo captaron, es verdad. Pero aún así, una semana ya es bastante cerca, no se justifica un fallo grande, no se justifica. De Abinader,
se plantea que hubieron algunos temas en último momento que le hicieron algún daño, algún daño. Por ejemplo, muchos manipularon, sobre todo en los sectores evangélicos más conservadores, que son sumamente fanáticos defensores del Estado sionista de Israel. Abinader, su gobierno, correctamente, una decisión sumamente correcta, votó en la ONU, apoyó en la ONU la creación del Estado palestino. Pues salieron a relucir, a decir, hasta el pastor que influye muchísimo en este país, Ezequiel Molina, que Abinader promovía el terrorismo de Hamás, que se oponía, que querían la destrucción del Estado de Israel, cosa que no es cierto, porque este país tiene relaciones, y buenas relaciones diplomáticas, comerciales y culturales y todo, con Israel. Lo mismo que hizo Leonel Fernández, que hasta trajo a este país, y lo invitó y vino al país, al jefe de gobierno del gobierno autónomo palestino, Abba, de Palestina, y siempre apoyó correctamente, muy correctamente, la creación del Estado palestino. Entonces, así, otra cosa que se dice que manipularon fue una expresión que supuestamente se habló de placas de motoconchistas y dijeron que Abinader había dicho que los motoconchistas eran una plaga. Y eso parece que se dice que manipularon. Y en este país los motoconchistas son muchos. Bueno, pero bueno, más o menos las encuestas en lo fundamental dieron lo que era el primer lugar, no había segunda vuelta, lo que era el segundo lugar, con algunas fallas, y lo que era el tercer lugar. De estas elecciones hay muchas telas por donde cortar y tengo que dedicarle mucho tiempo, que hay otros temas importantes. No lo podemos dejar pasar así. Hay que felicitar a la Junta Central Electoral, un gran trabajo, una gran labor en el montaje de las elecciones aquí y allá, y más allá. Cuando hablo allá, hablo en Estados Unidos, y más allá, Europa, y aquí. La Junta Central Electoral es un gran trabajo, una gran labor, y hay que reconocerla. En este país de tanta queja y denuncia, en un momento, llegó a decir hasta Abel Martínez, el árbitro se le arrodilló al gobierno. Y realmente siempre hay errores, siempre hay fallas, porque son humanos y somos humanos, y los humanos no hacemos nada perfecto. Lo podemos hacer las cosas muy bien, y a veces hasta excelente, pero perfecto no. Pero hay que reconocer la labor, el trabajo de la Junta Central Electoral, reconocer la actitud cívica, que no es de ahora, es de siempre. Este pueblo vota cívicamente, ordenadamente, con respeto. Reconocer la actitud de altura, de grandeza de los principales candidatos de la oposición, Leonel Fernández y Abel Martínez. Pocos boletines, porque ellos sabían su centro de cómputo, ya lo tenían, y ya había dado por lo menos el primero o el segundo boletín la Junta. Llamaron y felicitaron al candidato ganador, el presidente Abinader, una actitud de altura. Eso hay que reconocerlo, hay que felicitarle. Todos son elementos que dicen que vamos creciendo como país en la conciencia cívica y democrática. Eso se estila mucho en los países más avanzados. En la capital ganó el hijo de Leonel, ganó Omar Fernández. Un triunfo que puede ser contundente, con un amplio margen. No lo niego, he tenido históricas relaciones personales y hasta políticas con Guillermo Moreno.
Aquí yo públicamente critiqué que él fuera candidato, no debió ser candidato del PRM, no debió ir como un paracaídas a quitar una candidatura de una candidata a senadora que estaba ahí de su partido, con buena imagen y buen nombre. Entonces, como era el hijo de Vincho, que le dieron una pela, 1.39 sacó el ultraderechista, xenófobo, racista, el Vinicito Castillo Semán, que pela. Entonces, Guillermo no debió ser candidato. Hasta cierto punto son dos derrotas. Porque además un partido conservador, él viene de una tradición progresista, él se plantea y se ha trabajado por un partido como opción progresista, de un cambio progresista en el país. Entonces el PRM no lo es. Usted podrá reconocerle el gobierno de Abinader, el PRM, muchas cosas positivas, pero no es un gobierno de enfoque de transformaciones profundas y progresistas de la sociedad dominicana. Entonces no debió serlo. Para ganar, y aún perdiendo, se puede decir, alguien diría que se usó mucho los recursos del Estado. Eso no es de un candidato progresista. Eso no es, no puede ser. Eso es de un candidato de los partidos tradicionales. Entonces lamento decir esto, porque mi amigo, una persona que, aún con lo que yo creo que fue un error de él, le sigo teniendo respeto y admiración y lo sigo considerando un hombre honesto, a Guillermo Moreno, pero no me gustó ese paso y no le acompañé. Yo soy coherente. Siempre me excusan que hable en primera persona, que no debe ser. Me he caracterizado en mi vida por ser coherente. Entonces, ese triunfo le ha elevado la moral a la gente de la Fuerza del Pueblo, porque ese es un muchacho que se perfila. Cuando su padre ya pasa los 70 y va en declive, para el futuro, un partido de pocos líderes, como es ese. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Continuamos con nuestro programa de esta tarde, gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Bueno, el PLD, aunque no hay sorpresa, porque todas las encuestas lo daban ahí, pero no deja de ser, qué sé yo, difícil de asimilar. Un partido que hace 4 años sacó el 37% de los votos, que en las elecciones de febrero pasado sacó el 22%, mucho más que el Leonel a José Pueblo. Claro, se sabía que no era lo mismo. Y ahora viene con un 10 y tanto por ciento. Es decir, no que sea sorpresa, pero llama la atención, llama la atención. Deja el PLD una decisión muy difícil, muy difícil. La perspectiva es que en ese partido viene una lucha feroz. Creo que fue John F. Kennedy que dijo a raíz de la derrota de la Bahía de Chicochinos en el 61 que le dio el pueblo cubano, las derrotas son huérfanas. O sea, nadie quiere ser el padre de las derrotas. Y ahí vienen además los intereses de heredar lo que queda del PLD. Un partido que se va a ver muy presionado. Mucha gente del PLD ven a Leonel como su líder y por eso fue que mucha gente PLDista votaron por Leonel. A mí nadie me va a decir que el voto duro del PLD son un 10%, 400,000 y pico de gente. Y no se puede descartar que hubo dirigentes del PLD que llamaron a votar por Leonel o por otro, o abstenerse por hacerle daño a Abel Martínez. No se puede descartar, que ahí hay mucho trapisonda y golpe bajo, para que él quedara mal, para ver si salen de él. Nada se puede descartar en ese escenario. Y muchos de ellos pueden tender a irse de Leonel, que está más cerca del poder. Cerca de un 30%. No es que está cerca, pero no está tan lejos de dar un salto al 50% en 4 años, cualquier situación que se presente en el partido que es líder del país en las elecciones. Ahora, saltar de un 10% a un 50% ni pensarlo en 4 años. Además, muchos son PLDistas, se puede ir con Julio César Valentín, que está en el poder y estará en el poder y estará guisando en el poder. Y ya está guisando, tiene muchísimos alcaldes y directores y regidores. Ya, Valentín. Y usted sabe. Así que muchos son PLDistas, pueden ir con Leonel o con Valentín. Y todavía debe encijarse más ese partido, todavía puede ser. Otra situación es que parece ser que no ganó Máximo Castro Silverio, 38 años en la Cámara de Diputados y a circunscripción 1, y parece que no ganó en esta ocasión. Pero ya era tiempo, yo tengo un hombre de 80 años, váyase para su casa tranquilo. Le va a dar la pensión completa, quiere convivir. Déjenle a los jóvenes que cojan ese escenario. Máximo Castro Silverio. Y así muchos otros elementos que podemos, bueno, hay que decir que una gran cantidad de jefes de Estado, de líderes políticos internacionales, han llamado, han mandado mensajes de felicitación al presidente Abinader por el triunfo. Parece ser que el PRM, si no todas, como está ahora, que ganó las elecciones pasadas, se va a llevar la gran mayoría de los diputados de ultramar, los 7 diputados de ultramar, de la diáspora. Entonces, hoy el presidente en este momento está en la semanal. O sea, el encuentro de los lunes que el presidente hace con los medios de comunicación. Hasta ahora yo no tengo detalles de lo que ahí se está tratando, pero hay que suponer que fundamentalmente esa semanal de hoy, como todos los programas de noticias y comentarios y análisis de este país como este, casi nada más se habla de lo de ayer. ¿De qué más se va a hablar? Casi. Hay otros temas, pero fundamentalmente de eso.
debe de estar versando por ahí el encuentro del presidente de la República con los medios de comunicación en este momento en el Palacio Nacional. También hay que decir que el presidente Abinader vuela a Europa esta semana, jueves, viernes, estará por la vieja Europa. Se llama la vieja, pero es la encantadora Europa, la civilizada y avanzada Europa. El presidente va a Italia, a Roma, y tendrá un encuentro con el Papa Francisco, también con autoridades del gobierno italiano, al margen del Vaticano. Y también tendrá una visita de jefe de Estado a Portugal. Y tengo entendido que a otras naciones, por lo menos otra más del viejo continente. Estará el presidente Abinader en ese vuelo, en ese viaje, creo que es jueves, viernes de esta semana. Otra situación, en la capital hoy bueno, antes de pasar ese tema, dice Jaime Tomás, presidente de la Junta Electoral de Santiago, que lo más dificultoso del proceso electoral es la revisión de los votos nulos. Eso parece que es lo más tedioso y más dificultoso. Porque ahí viene, este nulo tiene esto y lo otro, dice ese hay que habilitarlo, que no sea nulo. Y dice el otro, no, debe seguir siendo nulo, porque esto y por lo otro, y ahí viene el lío. Que ese es uno de los problemas más difíciles del proceso electoral, el reconteo, la revisión de los votos nulos. En la capital, el partido Opción Democrática pidió, creo que en Santo Domingo Oeste, la revisión de miles de votos nulos. No sé si fue Santo Domingo Oeste o Norte. Parece que su diputado actual, el diputado que hizo una buena labor, José Horacio, no va a salir. Y eso es, en cierta forma, un golpe para Opción Democrática. Tal vez en esa revisión pueden habilitarse votos y que José Horacio salga electo. Y de hecho, de las cosas de este proceso, lo del PRD, qué situación, qué pena que un partido con una tradición de lucha democrática, de glorias en este país, termine de esa manera, termine con una derrota tan humillante, que no saque un 0,5%, o sea, un 0,5%, la mitad del 1% no saque. El que fue durante mucho tiempo el principal partido de este país. El partido que primero sembró una bandera en este país después que mataron a Trujillo y que levantó la bandera de la democracia y la libertad, que ganó las primeras elecciones libres después de Trujillo, en una forma abrumadora, que dirigió la guerra de abril, en el plano político, no militar. Militar es otra cosa. Esa guerra tuvo una expresión política y una expresión militar, que hizo aporte a la democracia y a la lucha de este país, que termine así. Claro, es el partido, ahí me refiero al partido, el nombre, el color, los símbolos y las cosas, porque en gran medida el PRD que tenga el poder, el PRM es el PRD, con alguna diferencia, claro está. Un partido más adaptado al momento, con líderes más jóvenes, con mucha gente de otra mentalidad. Ya no están muchos trucutuces que eran del PRD, aún que el PRD de Lucha Democrática y a grandes aportes había tantos trucutuces ahí,
gente de posiciones muy autoritarias, tipo Vicente Sánchez Baré, Winton Arnaud, que en paz descanse. Ganó un hijo de Vicente Sánchez Baré, diputado, y es funcionario importante de este gobierno, un hijo de Winston Arnaud, Wellington, que dirige INAPA, que dirigió su trabajo de la cañada de Urabo. Pero estas son gente ya con otra mentalidad, más moderna, más del momento, jóvenes. Ya no es el partido que tiene un protagonismo Víctor Méndez con su prepotencia. Ambioris Díaz, que en paz descanse. Otro, Fello Suberví, que anda, ahora es Fellito que está ahí. El mismo Matuey, con sus méritos, pero un hombre prepotente y arrogante. O sea, hay cosas diferentes, pero en esencia es el PRD que está gobernando. Esa es la situación. Señor director, vamos nuevamente a unos mensajes. Adelante.
Continuamos nosotros con nuestro programa de esta tarde, de este lunes 20 de mayo. Ya a partir de hoy comenzaremos a hablar de las madres, porque este es el mes de las madres. Y se ha olvidado, la campaña electoral opacó todo. Y bueno, ya, aunque sea en el plano comercial, lamentablemente, porque en el capitalismo todo se comercializa, hasta los más nobles y bellos sentimientos, se comenzará a darle más importancia al Día de la Madre. Vamos a ver eh, ya los días que faltan para el domingo esta semana. Y bueno, hoy en el plano internacional hay muchos acontecimientos, muchas noticias. Este fin de semana murió en un accidente aéreo el presidente iraní y su ministro de Relaciones Exteriores y otros altos funcionarios de su gobierno. Esto ha generado mucha conmoción en el mundo por la importancia que tiene ese país. Un país muy importante del Medio Oriente, una semipotencia que tiene enemigos acérrimos y muchos amigos. Porque es un país musulmán radical, de un gobierno fundamentalista, pero con muchas contradicciones con Occidente, Estados Unidos, Europa, y el peor de Estados Unidos, el Medio Oriente, el régimen sionista. De esta muerte inmediatamente se sospecha, están investigando, pero hay seria sospecha de que no fue un accidente, sino un sabotaje de esas manos siniestras que son Israel o Estados Unidos, los dos o uno de los dos, o los dos juntos. Muchas condolencias, especialmente en los países progresistas. Creo que hasta Estados Unidos, de cínicos, enviaron condolencias a la muerte de este dignatario. Él desarrolló una política más abierta que los anteriores, al extremo que sorpresivamente Irán ha hecho las paces con Arabia Saudita, un país de la misma región, y musulmanes los dos, pero enemigos acérrimos eran. Enemigos acérrimos, siendo musulmanes los dos. Pero uno es chiita, los iraníes, y otro es sunita, los de Arabia Saudita. Y ya esas divisiones siendo musulmanes, y entre otros factores, los sauditas siempre han sido conservadores aliados de Occidente, una monarquía atrasadísima, y han establecido muy buenas relaciones. Ojalá que este nuevo gobierno no eche para atrás eso. Muy buenas relaciones con Cuba, Venezuela, Brasil, y Rusia, sustento en gran parte de Siria, con China. Lamentamos la muerte del líder iraní. Y el bárbaro, siniestro personaje, vergüenza para el pueblo argentino de Milei, se fue a España a insultar, a irrespetar, a difamar al presidente del gobierno español y a su esposa. O sea, un tipo sin criterio, sin escrúpulos, sin vergüenza en Milei. ¿Cómo usted va a ir a la casa ajena a insultar al dueño de la casa? En un encuentro de la ultraderecha rancia del mundo, invitado por su par de España, Vox, el partido que se llama Vox, que es lo más atrasado y reaccionario de España, franquista. Yo creo que son peores que Franco, esos bárbaros de Vox. Y así insultando a todo el mundo, a Petro,
López Obrador de México y a todo gobierno progresista. Ese funesto personaje de Milei, qué vergüenza para el pueblo argentino tener un coso así de presidente. Caramba, qué peste, qué peste. Y aquí hubo una tragedia en un hotel en Los Cabañas, Santo Domingo Este. 4 personas murieron esta madrugada en un incendio, fundamentalmente más que quemadas, asfixiadas por el humo. 2 pudieron escapar y un menor está recibiendo tratamiento médico. Eso deben investigarlo. Esos centros que son mal construidos, no tienen casi escape ni salida, una sola puerta, que no debe ser. Y bueno, en Haití dice el gobierno que tiene casi controlada la situación, que pronto habrá un control de la paz en el país, que van a reabrir las escuelas, ya se reanudaron los vuelos comerciales internacionales hacia Haití y siguen llegando aviones de guerra. Y se espera en pocos días que comiencen a llegar las tropas invasoras. Tal vez sobre esa base es que el régimen, bueno, el gobierno, no sé, plantea que ahí va a tener un control de la situación en Haití. Y la Corte Penal Internacional ha ordenado captura de Benjamín Netanyahu y del líder de Hamas por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Ojalá lo agarren. Netanyahu es más criminal y terrorista que de Hamas. No digo que el de Hamas no lo sea, pero Netanyahu es peor. Ahora la realidad es que se hace difícil porque él es un jefe de Estado y jefe de gobierno, por lo menos jefe de Estado. Y cuando sale de su país, sale con inmunidad en su condición, lamentablemente. Pero al menos un golpe moral, un aliciente moral, que lo declaren como delincuente internacional, que todo el mundo sabe lo que lo es. Ese criminal de Benjamín Netanyahu, presidente del régimen sionista. Y según la información oficial, primer cuatrimestre de este año, enero-abril, entraron más de 3.500 millones de dólares de remesas de los dominicanos residentes en el exterior. Esos dominicanos mantienen en parte este país con su ayuda, con su solidaridad. Por eso yo decía recientemente que estoy de acuerdo que tengan 7 diputados, aunque no hagan muchas cosas, que lo pongan ellos a hacer, lo justifiquen. Pero aún en el caso que sean un poco regalados, regalar unos cuantos milloncitos de dólares al año no sería nada ante el aporte que hace esa comunidad. Lo que no se justifica son los 20 y tantos diputados del Parlamento Centroamericano. Eso no hacen nada. Eso nada más cobra un sueldazo en dólares. Hemos terminado por esta tarde, amigas y amigos televidentes. Les agradezco a ustedes que me hayan acompañado. Y yo les invito para mañana, cuando sean las 6, que nuevamente nos encontremos en otro espacio de las noticias del día. Hasta mañana.